Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 3. Existencia y estatus. Ren-san, ¿qué te trae aquí hoy? Sheila levantó la vista del mostrador de recepción y observó con curiosidad mientras me acercaba. Su confusión debió deberse a la hora de mi llegada. Nadie aceptaba solicitudes tan tarde. Tampoco se podían cobrar recompensas por los trabajos terminados en ese momento, por lo que no podía adivinar por qué estaba allí. Bueno, tengo algunos asuntos que atender. ¿Puedes comunicarte con el maestro del gremio por mí? Quiero hablar con él. Sheila se sorprendió. Ren-san, ¿estás bien? Cuando entraste aquí, más o menos imaginé que ese era el motivo, pero el maestro del gremio no es tan indulgente, advirtió, juntando las piezas. Había muchas razones por las que haría todo lo posible para ver al maestro del gremio. El más importante de ellos se refería a mi estado de registro actual, y ese era el motivo de su preocupación. Lo sé, pero no es que haya hecho nada malo. Estoy seguro de que estará dispuesto a escucharme, argumenté. Creo que has hecho muchas cosas que merecen ser criticadas, dijo Sheila, en tono dudoso. El doble registro no era un delito tan grave, pero no podía argumentar que no lo fuera en absoluto. Ella tenía razón en ese sentido. Aún así, no era un pecado enorme, así que podría intentar rectificarlo. Quizás había que tener cierta precaución, pero no pensé que fuera tan grave. Mucha gente hace cosas malas. De todos modos, déjame hablar con el maestro del gremio, repetí. Sheila pareció inquieta por un momento. Si insistes, estoy segura de que no habrá ningún problema. Por aquí, por favor, dijo y se puso de pie. Nos detuvimos en una puerta y Sheila llamó 2 veces. Maestro del gremio, soy yo, Sheila Ivars. Ren Vivie, aventurero clase bronce, quisiera hablar con usted. Él está aquí conmigo ahora. Respondió una voz profunda y cruda, pero vacilante. Ren Vivie, aventurero clase bronce, Está bien, déjalo entrar. Sheila se sorprendió por la respuesta. Entendido, respondió ella y luego abrió la puerta. Ella me pidió que entrara, pero no entró conmigo. En cambio, cerró la puerta detrás de mí. La oí alejarse, presumiblemente de regreso a su puesto de trabajo. Dentro de la habitación había un hombre sentado a un escritorio. Supe de inmediato que este era el maestro del gremio. La mayoría de los maestros de gremio ascendieron desde puestos de personal en el gremio. En su mayor parte era un trabajo de escritorio, pero el aura intimidante que exudaba este hombre no pertenecía a un burócrata. Sus brazos parecían tan corpulentos como los de un aventurero rudo y veterano, si no más, y tenía una cicatriz que le recorría la mitad del ojo izquierdo. La ropa holgada ocultaba su cuerpo, pero me di cuenta de que era enorme. Su ojo derecho me fulminó con la mirada como la de un guerrero. Era de esperarse su aspecto rudo. Solía ser un aventurero. Se retiró debido a lesiones, pero antes de que pudiera regresar a su ciudad natal, el gran maestro del gremio de Yaaran lo nombró maestro del gremio de Maalch. Eso fue bastante inusual. Retirarse de las aventuras para trabajar en un gremio era bastante común, pero convertirse en maestro de gremio de inmediato era una promoción considerable. Muchos se opusieron a esto, y escuché que hubo mucho caos en el gremio de Maal después de que sucedió, pero ya se había calmado cuando me convertí en aventurero. Ahora el gremio estaba en un estado mucho mejor que el de la mayoría de las otras ciudades. ¿tú, debería presentarme primero. Soy el maestro del gremio Maal, Wolferman. Encantado de conocerte, aventurero clase bronce, Ren Vivie, dijo. Había algo extraño en la forma en que enfatizó sus palabras. Tenía miedo de que me golpearan antes de decir algo. La forma en que dijo encantado de conocerte sonó casi sarcástica. Solo podía haber una razón. Esta no era nuestra primera reunión. Ahora la pregunta era, ¿cuánto sabía? Tuve que suponer que sabía mucho. Mientras viviera en esta ciudad, la información llegaría al gremio de una u otra forma. Sin mencionar que tanto mi historia como Ren Faina como mi trabajo como Ren Vivie estaban grabados y disponibles aquí. Si se tomaba el tiempo para pensarlo, había suficiente evidencia para suponer que Ren Faina y Ren Vivie eran la misma persona. En todo caso, era extraño que no hubiera sido expuesto hasta ahora. No es que yo fuera alguien importante.
No había ninguna razón para que nadie más allá de mis viejos amigos, a quienes ya les había explicado casi todo, se preocuparan por mi situación. Eso solo dejaba a esos conocidos lejanos a los que ni siquiera podía llamar amigos, pero sabían todo sobre el lado más oscuro de la aventura. Si no te vieran por ahí, la mayoría asumiría que estabas muerto. Era demasiado doloroso hablar de los muertos, por lo que tendían a no mencionarlos. Este tipo de incidentes sucedían. No podía imaginar que a nadie le importara llegar al fondo de lo que me había sucedido. Dicho esto, normalmente se difundían algunos rumores, pero aún no había oído nada sobre mi propia muerte. Eso significaba que alguien mantenía esa información oculta. Tenía una suposición de quién era, pero todo era una suposición. Decidí actuar como si no hubiera notado nada. Tal vez podría bailar alrededor de ello mientras descubro esto. Bien, encantado de conocerte, maestro del gremio. Soy Ren Vivie, un aventurero de clase bronce. Sé que esto es repentino, así que te agradezco que te hayas tomado el tiempo de hablar conmigo. El maestro del gremio Wolf ya parecía harto. Sí, lo que sea, ya es suficiente. Odio cuando pierdo el tiempo, Ren Faina. Sé por qué estás aquí. ¿Se trata de tu doble registro? Haré algo al respecto por ti, solo cuéntame qué fue lo que ocurrió, declaró, desafiando todas mis expectativas. Tragué saliva. No tengo ni idea de qué estás hablando. Dije que lo sueltes. Pero supongo que no me estás entendiendo. Lo entiendo, apenas nos conocemos y mucho menos hemos hablado mucho. Pero te he estado vigilando desde hace mucho tiempo, ¿sabías? Nunca lo supe en el pasado, pero ahora lo sabía. Más bien, me había dado cuenta hasta cierto punto antes. En broma me había preguntado un par de veces si me gustaría trabajar para el gremio. Nunca pensé que hablara en serio, pero desde entonces, Sheila me había dicho que sí. Aunque no sabía qué veía en mí, estaba seguro de que tenía sus ojos puestos en mí. Aún así, me preguntaba qué tenía eso que ver con todo. Cuando escuché que desapareciste, seré sincero contigo, fui el más sorprendido de todos. ¿Por qué preguntas? Verás, estaba seguro de que en cualquier momento dejarías la vida de aventurero y vendrías a trabajar para el gremio. Pero luego fuiste y desapareciste y, a juzgar por la forma en que sucedió, pensé que estabas muerto. Así les pasa a los aventureros. Todos sabemos qué sucede. Pero, aún así, me quedé atónito. Podrías haber hecho mi trabajo mucho más fácil, haber reducido la tasa de mortalidad de los aventureros por aquí, pero luego te perdí, explicó Wolf. No tenía intención de renunciar a las aventuras. Había pasado cerca de 10 años sin ningún logro serio, así que podía ver de dónde sacó esa idea, pero yo era demasiado tenaz para rendirme así. Wolf pareció ver lo que estaba pensando. Bueno, tal vez nunca te hubieras rendido mientras estuvieras sano, pero cuanto mayor eres, más lento te vuelves. Un día recibirías un golpe del que no podrías recuperarte. Entonces no habría forma de que pudieras seguir siendo aventurero, así que necesitarías otro trabajo. Pensé que querrías algo lo más parecido posible a las aventuras, así que, si recibieras una oferta del gremio, la aceptarías. ¿Qué opinas? No estaba tan seguro. Si estuviera tan gravemente herido que no pudiera seguir aventurándome, entonces tal vez esa sería mi única opción. Probablemente también me gustaría hacer algo parecido a la aventura. Eso es lo mucho que amaba mi trabajo. ¿Te preguntas por qué pienso eso? Preguntó Wolf. Porque a mí me pasó lo mismo. Solo mira este ojo. No puedo salir a vivir aventuras hoy en día, pero al menos puedo criar a la próxima generación de aventureros. Nunca esperé que el gremio me contratara, pero la vida está llena de sorpresas. Y a los aventureros les gusta mucho más trabajar para un ex-aventurero que para un snob que no sabe nada. Estoy bastante seguro de que el gran maestro del gremio de Yaaran también es un ex-aventurero, así que creo que esa era la idea. Especialmente para este gremio aquí en el campo. Y estaba pensando que haría lo mismo por ti. Lo que dijo tenía sentido, pero aún quería saber por qué a mí en particular. Los maestros del gremio rara vez se molestaban en verificar información sobre los aventureros de clase bronce. Éramos cientos y el trabajo de maestro del gremio no permitía ese tipo de tiempo. Te estuve observando por un tiempo y cuando recibí un informe sobre el examen de la clase bronce, algo me llamó la atención. Ahora bien, a veces la gente aprueba en el primer intento, eso está bien. Pero así fue como lo pasaste, Rent. Evitaste todas las trampas. No es exactamente algo que un novato pueda hacer. Necesitarías mucha experiencia o mucha habilidad. Así que revisé tu nombre y Rent Vivie me recordó muchísimo a este otro aventurero que me llamó la atención, Rent Faina.
¿Entiendes lo que estoy diciendo? La explicación de Wolf fue fácil de entender. Dadas las circunstancias, pude ver cómo se dio cuenta tan temprano de quién era yo. No me preocupé mucho de ocultar mi identidad, así que esa fue la razón principal. Si hubiera querido esconderme por completo, habría elegido un nombre más distintivo y habría elegido una ciudad diferente para operar después de obtener mi licencia de aventurero. Conocía a demasiada gente en esta ciudad como para ocultarme por completo. Me di cuenta de eso, por eso les dije a mis amigos quién era yo. Incluso cuando se trataba del gremio, sabía que eventualmente tendría que hablar sobre mi doble registro. Si quería ser convincente una vez llegado el momento, necesitaba que quedara suficientemente claro quién era yo. No tenía una idea clara de cómo era el maestro del gremio Wolf, pero sabía que el gremio de Maal se involucraba en menos fraude y corrupción que otros. También tenía una tasa de mortalidad más baja de aventureros. Además, la impresión que tuve de nuestras pocas conversaciones me dijo que se podía razonar con él. Sentí que mientras fuera honesto, él me escucharía. Podría haber sido una apuesta ser tan abierto con mi identidad, pero valió la pena porque entendió lo suficiente como para notar que yo era Rent Faina. No es que quisiera que él se diera cuenta de todo, pero hubiera sido bueno si se diera cuenta y me llamara para hablar por su cuenta. De hecho, él lo reunió todo, pero aún así necesitaba ser yo quien acudiera a él. De cualquier manera, mi plan parecía productivo. Por supuesto, todavía no podía confiar demasiado en la personalidad de Wolf, pero decidí que al menos podía hablar con él un poco más. ¿Esa es toda la razón por la que crees que soy Rent Faina? ¿Porque nuestros nombres son similares? Eso es absurdo. Me pusieron el nombre de un santo, como a tantos otros. Y Vivie puede que no sea un apellido común en este país, pero lo ves en todas partes del imperio, insistí. Obviamente eso no es todo. Tengo más evidencia de dónde vino eso. Primero, es la forma en que peleas. El segundo es el lugar donde vives. En última instancia, se podría decir que es una corazonada, pero eso no importa. Rent Faina, no te culpo por el doble registro ni por ocultar tu identidad, solo quiero saber por qué. Nunca tuviste mucho talento como aventurero en el pasado, y estoy seguro de que tenías algunas preocupaciones vagas sobre tu futuro, pero esa no es razón suficiente para renunciar a tu identidad. Eras amigable con los otros aventureros de la ciudad y tenías fuertes conexiones con los intermediarios de información. Incluso la gente del pueblo te amaba lo suficiente como para arrojarte frutas y verduras nada más verte caminando por el mercado. Simplemente no entiendo. ¿Por qué usar esa túnica y esa máscara espeluznantes y usar otro nombre? Yo mismo era un aventurero, así que he conocido a muchas personas en circunstancias extrañas. Conocía a un tipo que huía de algunos nobles y un tipo con secretos tan graves que se negaba a mostrar su cara. Pensé que podrías estar en el mismo barco, pero tengo la sensación de que no, así que ahora no puedo evitar preguntarme. Dímelo, si no te importa. A cambio, te daré un trato especial. No es un mal negocio, ¿verdad? Al final, sonó como si Wolf estuviera rogando. No sabía cuán sincero era, pero parecía desesperado por saberlo. Tal vez era solo parte de su plan, pero quería creerle. Además, Wolf más o menos había dado en el blanco. Había aclarado las sospechas sobre mí, pero Nive aún estaba detrás de mí y tenía un secreto que ocultar con respecto a mi vampirismo. Sin embargo, no sabía cuánto debía decir o si él siquiera lo creería. Hasta donde yo sabía, en el momento en que dijera que era un vampiro, podría matarme. Wolf estaba retirado, pero había sido un poderoso aventurero en su época. No sabía qué rango alcanzó al final, pero su aura intimidante era suficiente para saber que, si bien ya no podía seguir aventurero, aún era mucho más poderoso que yo. Decir que era un monstruo sería un suicidio, pero después de nuestra conversación hasta el momento, me sentía inclinado a contarle todo. Wolf era un hombre agradable. Había comprendido todo sobre mis circunstancias excepto lo que más necesitaba ocultar, es decir, mi vampirismo, y me ofreció un trato que sería fácil de aceptar. Eso era nada menos que amabilidad, atípica de un maestro de gremio. Otros estaban ocupados con corrupción y actividades ilegales. Esa generosidad me hizo creer que era un buen hombre en serio. Me hizo decir lo que dije a continuación. ¿Puedes demostrar que vale la pena confiar en ti? El doble registro va en contra de las reglas. Eres el maestro del gremio, ¿realmente deberías permitirlo? Yo pregunté. Wolf se rió. Empezando con tu segunda pregunta, creo que sabes que el doble registro no es nada serio. El peor castigo que podría darte sería prohibirte aceptar solicitudes durante unos días, o tal vez cobrarte una multa, pero eso es todo.
Nada de qué preocuparse allí. En cuanto a la primera pregunta, no puedo decirte que confíes en mí, pero ¿qué pasaría si firmamos un contrato mágico que dice que no compartiré nada de lo que me digas? Aunque eso podría causar algunos problemas, podemos resolver los detalles más finos. En cualquier caso, evitará que tus secretos salgan a la luz. Si todavía no me crees después de eso, bueno. ¿Qué? Yo pregunté. No iba a ser yo quien sugiriera un contrato mágico. Era cierto que no podían romperse, por lo que la confianza ya no sería un problema, pero los contratos podían tener lagunas. Si bien apreciaba su muestra de confianza, no estaba seguro de qué decir. Te contaré mi secreto ahora mismo, dijo Wolf. Solía hacer que se rieran mucho de mí. Cuando todavía era un aventurero, tuve un sueño. Todos pensaron que era una broma, pero para mí era algo serio. No importaba quién me menospreciara, no importa quién me insultara, estaba decidido a hacerlo realidad. En cambio, terminé aquí, pero nunca me arrepentí de ser un soñador. Resulta, Rent, que quería ser un aventurero clase Mithril. Por eso me agradas. Somos muy parecidos. Quizás eso no hubiera significado mucho para nadie más. Después de todo, alcanzar la clase Mithril era un objetivo absurdo que nadie tomaba en serio. Era el tipo de bravuconería que escuchabas de los novatos. Pero la mirada en los ojos de Wolf me dijo que lo decía en serio. Teníamos el mismo objetivo y lamentábamos nuestra propia impotencia, y de esa manera teníamos una conexión. Tenía que creerle ahora. Esto lo era todo para mí, el sueño que traje conmigo durante toda la vida. Tal vez estaba siendo ingenuo o impulsivo, pero eso no me detuvo. Está bien, confiaré en ti, maestro del gremio Wolf, dije asintiendo. Si bien quería hablar, sabía que no debía contarle todo sin pruebas. Eso podría esperar hasta que firmemos el contrato. Mientras tuviéramos eso, podría evitar el peor de los casos. Discutimos las condiciones del contrato en detalle antes de firmar. Aunque ya casi lo había confesado, iba a escribir mi nombre como Rent Faina, así que no podía ir primero y revelarlo. Wolf lo reconoció, antes de que yo dijera nada. Sacó una pluma y luego escribió su propio nombre. Por más brutal que fuera este hombre, tenía una letra clara. Observé a Wolf escribir hasta que terminó y me miró. Todo el papeleo me obligó a mejorar mi escritura. Si parece demasiado tosco, todo el personal de la capital se ríe de mis propuestas. Tienes que demostrarles que tienes algo de educación, dijo. En otras palabras, fue una de las luchas que tuvo que soportar como maestro de gremio. Me hablaba como un aventurero, pero probablemente se acercaba a los nobles con la etiqueta adecuada. Su letra era tan elegante que habría creído que era un noble si no hubiera visto sus enormes brazos o la cicatriz en su ojo. El suyo era el inconfundible rostro de un aventurero. Toma, firma, dijo Wolf y me entregó el papel y la pluma. No tenía más motivos para dudar, así que escribí mi nombre. Wolf lo miró. Así que realmente eres Rent Faina, murmuró. Pensé que ya estaba seguro, pero incluso un 90% de certeza no es una confirmación absoluta. Debe haber tenido más fe en mí de lo que pensaba. Parecía un hombre reunido con un miembro del grupo que se había quedado atrás para contener a un enemigo poderoso. Estaba feliz de que yo sobreviviera. No podía verlo como una mala persona, pero tal vez fui ingenuo. Quizás esa ingenuidad no importara. Cuando terminé de firmar, el contrato brilló y nos rodeó de luz. La magia se había activado. Estipulaba que nada de lo que dije hoy podría ser repetido por Wolf de una manera que pudiera dañarme. Había términos más específicos, pero llevaría mucho tiempo enumerarlos todos. Era más o menos lo mismo que había firmado con Sheila. De hecho, los términos que había sugerido eran tan perfectos que seguí adelante y los copié. Probablemente eso no era un problema. Wolf fue directo al grano. Entonces, Rent, ¿por qué registrarte 2 veces cuando sabías que sería un problema? No es como si hubieras muerto, ¿verdad? Podrías haber seguido aventurándote como lo hacías. Era difícil creer que no supiera más, dado que había dicho exactamente lo que había sucedido. Probablemente no lo sabía, pero decir específicamente que no había muerto era cómico. Quería señalar que, de hecho, morí, pero era demasiado pronto para eso. No tenía idea de cuándo sería el momento adecuado para abordar ese tema, pero necesitaba abordarlo paso a paso. Decidí comenzar describiendo lo sucedido. Hay muchas razones, pero... Wolf interrumpió. Puede que sea tarde para mencionar esto, pero puedes hablarme como cualquier viejo aventurero. No tiene sentido ser educado aquí. Ahora bien, si nos viéramos en una fiesta de un noble en el futuro, esperaría cierta formalidad, pero puedes mantenerlo informal dentro del gremio, dijo. Inmediatamente me relajé.
Últimamente había tenido que ser cortés con tanta gente que había comenzado a cuidar mis palabras con mis superiores como algo natural. Sin embargo, tenía razón. No encajaba con un aventurero. Honestamente, ya no es gran cosa, pero algo me pasó, continué. ¿Cuál fue el problema? No podía mostrar mi cara ante la gente. Ya veo, eso explica la máscara. Sin embargo, más de unos pocos aventureros tienen heridas graves y la cara no es una excepción. No veo por qué eso significa que tuviste que cambiar tu nombre. Tenía razón y no sabía cómo explicarlo sin revelar demasiado. La respuesta simple fue que me convertí en un no muerto, pero revelar eso tan pronto parecía una mala idea. De todos modos, no tenía forma de demostrarlo. Ni siquiera Nive pudo determinar que yo era un vampiro. Mientras pensaba qué hacer, vi una daga en la pared. Lo señalé. ¿Puedes darme eso por un segundo? Yo pregunté. Wolf vaciló por un momento. Supuse que tenía miedo de que pudiera atacar, pero eso no tendría sentido ahora. Si quisiera matarlo, ya lo habría intentado. Además, es posible que Wolf tuviera un solo ojo, pero probablemente era un guerrero poderoso. Estaba seguro de que podría detenerme si hacía algo. Está bien, está bien. ¿Pero para qué? Preguntó. No le respondí. Simplemente cogí la daga y me arremangué. Oye, ¿qué estás haciendo? Wolf entró en pánico y se levantó, pero ya era demasiado tarde. Ya me había cortado la mitad del brazo izquierdo. Dejó un largo corte y la sangre brotó. ¿Qué diablos? Dijo Wolf mientras miraba mi brazo, pero sus ojos pronto se abrieron en estado de shock. Fue testigo de lo imposible. ¿La herida se cerró? ¿Cómo? No te vi usar ninguna medicina o magia. Usar divinidad, magia o ungüentos habría tenido el mismo efecto. Wolf sabía por experiencia que esto era otra cosa. Por eso tuve que ocultar mi identidad. Seguir siendo la persona que era, habría llevado al caos en el futuro, dije. ¿Qué significa eso? Preguntó Wolf. Soy un no muerto. Este cuerpo ya no es el de un humano sino el de un vampiro. Eso supuse. Últimamente había empezado a cuestionarlo, pero por el momento era una explicación suficientemente buena. Por supuesto, mis afirmaciones sorprendieron a Wolf. Al principio pensó que estaba loco. Era una verdad difícil de aceptar, pero había mostrado capacidades regenerativas anormales. La única explicación era que estaba diciendo la verdad, como rápidamente se dio cuenta. Aún así, tenía un montón de preguntas. Wolf finalmente salió de su estupor y movió su boca con fuerza de voluntad. No esperaba escuchar eso. No estoy seguro de qué preguntar primero, pero dejando de lado si esto es cierto, ¿cómo sucedió en primer lugar? Preguntó. Wolf aún no estaba convencido de que me hubiera convertido en un no muerto. Me habría sentido igual si alguien me hubiera dicho eso, sin importar cuán honesto fuera en promedio. Quería saber cómo sucedió, o tal vez más bien cómo había obtenido el poder de recuperarme rápidamente de las heridas. Parecía que tendría que empezar por el principio. Le conté todo en orden, con la excepción del pasaje secreto en la mazmorra del reflejo de la luna. Dejé eso fuera por mi promesa con esa mujer misteriosa. Eso no debería haber importado de todos modos. La información importante fue que me comieron. Esa parte había sorprendido tanto a la mujer que no la incluí entre las cosas que no podía mencionar. Se suponía que solo debía mantener en secreto la habitación, así que era libre de hablar sobre la transformación. Esto fue hace un tiempo, pero estaba explorando la mazmorra del reflejo de la luna como de costumbre, cazando slimes y goblins. El trabajo que todos hacen cuando empiezan. Yo mismo cacé mucho allí en el pasado. La mazmorra del reflejo de la luna es un coto de caza ideal para aventureros solitarios, respondió Wolf, recordando sus primeros días. Él también había sido un aventurero solitario. Lo bueno de la mazmorra del reflejo de la luna era que rara vez los monstruos aparecían en grupos. Maalt tenía más aventureros en solitario que otras ciudades gracias a esa mazmorra. Tener un lugar para entrenar por su cuenta era una gran bendición para quienes preferían aventurarse solos. Si tuvieran un grupo, la mazmorra de la luna nueva habría sido mucho más eficiente. Busqué en la mazmorra por un tiempo hasta que encontré todos los materiales que necesitaba, así que me dirigí hacia la salida para salir e irme a casa. Fui bastante cauteloso, por supuesto, pero cuando entré en una habitación grande, había un enemigo que nunca hubiera imaginado. La verdad era que había entrado en territorio desconocido, pero nada de lo que dije fue mentira. Después de todo, era una habitación grande. ¿Qué era? La mazmorra del reflejo de la luna no tiene monstruos especialmente duros. Podría haber sido un tipo único o alguna otra anomalía, tal vez orcos u ogros. No podría haberlos vencido en ese momento, pero al menos podría haber huido.
pero no en contra de lo que estaba ahí. Wolf me instó a continuar. Entonces, ¿qué fue? Era un dragón, Wolf. Wolf pensó en lo que había dicho. Al final, se rascó la cabeza. Yo diría que no lo creo, pero no tienes motivos para mentir. Debes creerlo, al menos. El problema es que nadie más lo hará, dijo, dando a entender que yo podría haber estado viendo cosas. Los dragones eran difíciles de encontrar, quisieras o no. Wolf pensó que había confundido algo más con un dragón, una posibilidad que, ciertamente, era mucho más probable. Pero dragones de este tipo tenían que existir en alguna parte. A lo largo de la historia, suficientes humanos se habían encontrado con ellos y les habían dicho a los artistas cómo eran, y sus representaciones de las criaturas eran claras y distintas. Había visto muchas obras de arte de este tipo en libros en la casa de Lorraine, y una de ellas parecía idéntica al monstruo que me devoró. Sin embargo, lo que más me convenció de que fuera un dragón fue su fuerza abrumadora y sus propiedades únicas. Ningún humano podría hacer frente a esa monstruosidad. En el instante en que lo vi, supe que era verdad. Me había encontrado con dragones menores varias veces antes, pero eso no era nada comparado con la impotencia que sentía contra el de la mazmorra del reflejo de la luna. Nada más me hizo sentir tan desesperado. Sé que estoy diciendo la verdad. Me preocupaba que fuera una ilusión, pero ya había experimentado ilusiones antes. Lo sabría si me afectara una. ¿Qué quieres decir? Preguntó Wolf. Había una curandera en mi ciudad natal que me enseñó cosas. Era un poco rara y cuando le dije que quería ser aventurero, dijo que debería aprender sobre venenos e ilusiones. Me hizo probar todo tipo de toxinas y alucinógenos, y hice una pausa. No quería recordar mucho más que eso. Su método me enseñó cómo sabían y cómo afectaban al cuerpo. Si no podía distinguir cuál era cuál, me obligaba a hacerlo de nuevo. Ella incorporó estas lecciones en todos los aspectos de mi vida y no quise volver a pasar por eso nunca más. Pero gracias a eso pude saber si estaba bajo los efectos de una ilusión. También conocía bastante bien los venenos para distinguir enseguida el tipo y el remedio. Sabía que ya no tenía que preocuparme por el veneno, así que esas lecciones no me servían de mucho ahora, pero no sabía si aún podía alucinar. Ya había confirmado que era inmune a los tipos básicos de ilusiones, pero había muchas especiales. ¿Siempre has vivido una vida difícil, eh? Dijo Wolf y frunció el ceño. Y me dio una mirada comprensiva. Estoy de acuerdo en que fue duro, pero fui yo quien aceptó la sugerencia de la anciana. Sus lecciones terminaron siendo útiles, así que no podía quejarme. De todos modos, insistes en que no fue una ilusión. Lo tengo. Y estás seguro de que era un dragón. Sin embargo, todavía no veo cómo eso tuvo este efecto en tu cuerpo. ¿Cómo sucedió eso? Preguntó Wolf. Mi historia aún no había terminado. Aquí viene el problema. Dudé un momento. Ya había decidido contarle todo a Wolf, pero temía que ninguna persona lo creyera. Aunque ya era demasiado tarde para cambiar de opinión. Creo que el dragón ya es un problema suficiente. ¿Hay más? Preguntó Wolf. Sabía cómo se sentía, pero los siguientes detalles trataban sobre cómo terminé con este cuerpo, la parte más importante de la historia. Bueno, no sirve de nada andarse con rodeos, dije. En pocas palabras, ese dragón me devoró. Wolf respondió de inmediato. ¿De qué demonios estás hablando? Si te comieran, no estarías aquí ahora mismo. Normalmente, sí. Pero por alguna razón, después de que el dragón me comiera, me desperté como un esqueleto. Alto, espera un segundo. No puedo procesar todo esto. Necesito un poco de agua. Quería revelar el resto de lo que pasó de una vez, pero no tuve la oportunidad. Wolf agarró una jarra que estaba en el borde de su escritorio, se sirvió un vaso de agua, se lo bebió todo de un trago y respiró hondo. Está bien, eso me calmó. Entonces, ¿te convertiste en un esqueleto? Bueno, yo también fui un aventurero y sé un par de cosas sobre monstruos, pero nunca había oído hablar de un ser humano vivo que se convirtiera en esqueleto. ¿Eres amigo de esa chica Lorraine, no? ¿Estás viviendo con ella ahora? ¿Escuchaste algo así de ella? Wolf también parecía saber acerca de Lorraine. Ella era una erudita como su profesión principal, pero también era una aventurera en el gremio de Maalps. El gremio a veces le pedía que investigara e informara sobre los monstruos, por lo que Wolf debía haber estado haciendo uso de su conocimiento. Le pregunté al respecto, pero realmente no pude entender lo que dijo, respondí. Sé que los humanos pueden convertirse en monstruos si un vampiro los convierte en sirvientes, por ejemplo, pero no sé cómo te conviertes en un esqueleto.
Con los huesos de los muertos se puede fabricar un esqueleto, eso todo el mundo lo sabe, pero esto es otra cosa. Definitivamente yo era un esqueleto en ese momento, pero todavía era consciente de mí mismo. Todavía recordaba que el dragón me comió. No ves esqueletos como ese tirados por ningún lugar antiguo, ¿verdad? Wolf tenía mucha más experiencia en aventuras que yo, así que tal vez conocía las excepciones. Le pregunté con la esperanza de que eso fuera cierto, pero él negó con la cabeza. No es que lo haya visto nunca. Los esqueletos más inteligentes que he encontrado podrían decir un par de palabras como máximo. Pero ahora pareces humano. Bueno, dijiste que eras un vampiro, pero no te pareces a ningún vampiro que haya visto. Wolf parecía confundido, pero llegó al meollo de todo lo que dije gracias a su experiencia. Me veo así porque ya no soy un esqueleto, le expliqué. Conoces la evolución existencial por la que pasan los monstruos, ¿verdad? Sí, como los slimes que se convierten en slimes venenosos, o los goblins que se convierten en hobgoblins. Todo aventurero sabe sobre eso. O bueno, deberían, al menos. Los novatos hoy en día no estudian lo suficiente, especialmente los de la capital. Tienes a toda esta gente que se pone a trabajar sin pensarlo mucho. El gran maestro del gremio se queja todo el tiempo. Por mi parte, pude leer los libros sobre monstruos en casa de Lorraine. Me encantaba leer y no me faltaba información para absorber. Sin embargo, un aventurero novato, sin acceso a un entorno similar, tendría que asistir a clases en el gremio o aprender los conceptos básicos de aventureros mayores. Pero cada vez más personas querían saltarse esos pasos. No era tan malo en Maal, pero se había convertido en un problema grave en otras ciudades, por lo que oí. Quizás la capital fuera incluso peor que eso. Quería ir y verlo por mí mismo algún día. Asentí. Sí, existe eso. Estoy seguro de que te habrás dado cuenta de esto, pero cuando me convertí en esqueleto, pensé que tal vez la evolución existencial también era posible para mí. Aún era humano por dentro, pero mi cuerpo era puro hueso, así que tal vez podría hacer algunas cosas monstruosas. Todo esto suena loco, pero claro, los esqueletos presumiblemente pueden evolucionar hasta convertirse en muchos monstruos que parecen humanos. ¿Fue esa la idea? Preguntó Wolf, aprovechando al máximo su intuición. Así es, esperaba poder convertirme en un ghoul. Entonces tal vez si seguía evolucionando más allá de eso, podría convertirme en un vampiro o en algo que parezca humano. ¿Y eso es lo que te trajo donde estás ahora? Pero estaba pensando que los vampiros normalmente no salen durante el día. Además, ¿bebes sangre o qué? Los vampiros tienen que beber sangre de un par de personas cada mes para sobrevivir. Espera, no me digas que nuestros nuevos aventureros han desaparecido por tu culpa. Wolf se había vuelto cada vez más serio a medida que avanzábamos. Entré en pánico y grité. No, no les puse un dedo encima. Probablemente no, no, afirmó Wolf de inmediato. No eres alguien que elegiría vivir si tuvieras que sacrificar a alguien más. Si llegara el caso, apuesto a que preferirías marchitarte y morir. Su opinión sobre mí era tan alta que me resultaba incómodo. Pero dada cual podría haber sido la alternativa, estaba agradecido. Pero eso deja la cuestión de cómo obtienes la sangre, señaló Wolf. Lorraine comparte la suya conmigo. Ella sabe todo sobre esto, dije, decidiendo ser honesto. No sabía qué decir sobre mi relación con Lorraine, pero Wolf ya sabía que vivía con ella y siempre supo que éramos amigos. Si bien podría afirmar que ella no notó nada fuera de lo común, dudaba que Wolf se lo creyera. Sin embargo, como era de esperar, Wolf no nos culpó por mantenerlo en secreto para el gremio. De hecho, parecía empático. Basado en lo que has dicho hasta ahora, eso no es una gran sorpresa, pero ¿estás seguro de que ella estará bien? Los vampiros chupan más sangre de la que una sola persona puede ofrecer, por lo que sé, dijo Wolf con preocupación. Eso es un problema, sí, pero no necesito tanta sangre. Unas gotas al día han sido suficientes para calmar mi sed. Puedo comer como una persona normal también. Sin embargo, después de algunas cosas por las que pasé, comencé a preguntarme si era un vampiro en absoluto. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Conoces a Nive Maris, verdad? Ella declaró que yo no era un vampiro. Wolf sostuvo su cabeza entre sus brazos y luego bebió otro vaso de agua. Después de un largo período de silencio, Wolf preguntó. Entonces, ¿en qué te convierte eso? Pensó en lo que había aprendido y esa fue la pregunta que se le ocurrió. De hecho, era la pregunta más importante de todas, pero no sabía la respuesta. ¿Quién sabe? Yo respondí. Hey. Wolf gritó y me miró como si estuviera jugando con él, pero no era así. Fue todo lo que pude decir.
Quizás podría haberlo dicho de una manera menos jocosa, pero ya era demasiado tarde para eso. De cualquier manera, no podía decirle lo que no sabía. Ojalá supiera lo que soy también, pero Nive Maris dice que no soy un vampiro. Obviamente eso generará preguntas. Antes de que ella dijera eso, simplemente asumí que era un vampiro, dije con la mayor sinceridad. Parecía exactamente un humano, pero tenía extraños poderes regenerativos. Me alimentaba de sangre, salía de noche y evolucioné a partir de una criatura no muerta. Era natural adivinar que era un vampiro hasta que Nive destrozó esa suposición. Tal vez yo era un nuevo tipo de vampiro que ni siquiera Nive conocía. De ser así, no habría manera de saberlo con seguridad. Yo era algo así como un vampiro, pero eso era lo máximo que podía decir. Nive Maris, ¿eh? Bien, ella es una cazadora de vampiros. Uno se imagina que reconoce a un vampiro cuando lo ve, pero ¿cómo terminaste conociéndola? Fui a la compañía Steno a vender materiales, y ella estaba allí con una santa de la iglesia de Lobelia. Por alguna razón, ella sospechaba que yo era un vampiro. Tienes suerte de seguir vivo. Cuando pone su mirada en un vampiro, es conocida por perseguirlo hasta el fin del mundo. Escuché que vino a la ciudad, pero pensé que estaba detrás de algún vampiro. ¿Era a ti a quien buscaba? Al parecer, la reputación de Nive era incluso bien conocida entre los maestros de gremio. No, dije y sacudí la cabeza. Ella ha estado persiguiendo a un vampiro hasta aquí, pero no era yo. Sin embargo, mi actividad en la ciudad la hizo sospechar lo suficiente como para ir tras de mí. Nive actuaba como una mocosa, pero era mucho más temible de lo que parecía, así que estaba fuera de mi control. Eso significaría que hay otro vampiro en esta ciudad. Como maestro del gremio, eso será un dolor de cabeza para mí. Aunque si Nive Maris está aquí, tal vez lo atrape rápidamente. Es difícil de decir, dijo Wolf, molesto por la información que le proporcioné. Los vampiros tenían una fuerza temible, pero lo que los hacía aún más peligrosos era su capacidad para esconderse entre los humanos. Solo aquellos con habilidades especiales podían ver la diferencia entre un humano y un vampiro, por lo que el gremio tendría que invertir toda su energía en cazarlo, además de recurrir a talentosos cazadores de vampiros de otras regiones. No tenía una gran impresión de ella, pero Nive era una famosa cazadora de vampiros y ya estaba en la ciudad. Esas eran buenas noticias para el gremio, excepto que ella no pensó mucho en el daño que causó a su alrededor mientras la ayudara a cazar vampiros. Esa sería una razón para que Wolf estuviera ansioso, pero lo dejó de lado. Entonces, ¿cómo conseguiste que Nive Maris te dejara en paz? No podría haber sido tan fácil. No hice mucho, la verdad. Ella usó una habilidad basada en divinidad llamada fuego sagrado para determinar quién era yo, y no pude evitarlo. Pensé que estaba condenado, pero terminó demostrando que era inocente. Estaba confundido porque pensé que era un vampiro, pero supongo que resultó bien. Entonces, eso demostró que no eres un vampiro como has estado pensando. Supuestamente, ¿pero qué piensas, maestro del gremio, Wolf? ¿Aún necesito sangre para vivir? ¿No tendría que ser un vampiro? Pregunté con la esperanza de que tuviera alguna otra explicación, pero Wolf no tuvo respuesta. No sabría decirlo, dijo sacudiendo la cabeza. Pero aquí hay demasiados problemas como para no tomar medidas. ¿Un dragón en la mazmorra del reflejo de la luna? ¿Nive Maris y un vampiro en Maal? ¿Y estás conectado a todo esto? No tienes mucha suerte. No podía negar eso. Al menos, era una prueba demasiado grande para alguien que hasta hace poco había sido un aventurero humano incapaz de superar la clase bronce. Pero estos acontecimientos estaban fuera de mi control. Tenía que vivir con eso. Estoy de acuerdo en que tengo un poco de mala suerte. Por eso siento que habrá más caos si me quedo en Maal, específicamente en lo que respecta a Nive. Creo que debería dejar la ciudad por un tiempo, dije, ofreciendo mi opinión sobre la situación. Pude ver cómo estos incidentes podrían haber girado en torno a mí. Sin embargo, desde una perspectiva algo diferente, también se podría decir que giraban en torno a Maalch. Solo me estaba envolviendo en ellos, o eso esperaba. Un cambio de ubicación al menos parecía una buena opción mientras Nive se quedaba en Maalch. ¿A dónde planeas ir? Preguntó Wolf. Un pueblo llamado Atara, respondí. Wolf sabía lo suficiente sobre los alrededores y sobre mi historia, como para no necesitar más explicaciones. Oh, sí, tu ciudad natal. No mucha gente de estos pueblos apartados intenta siquiera convertirse en aventureros, así que bien por ti. Sabía lo que quería decir. La ciudad estaba tan aislada que prácticamente no recibía información externa. Cuando los monstruos atacaban, los aldeanos tomaban las armas y los derrotaban por su cuenta.
Por supuesto, no podían luchar contra monstruos poderosos, por lo que usaban incienso para protegerse. En cierto sentido, eran un pueblo independiente. La mayoría de las aldeas alrededor de Maal buscaban ayuda del gremio cuando aparecían monstruos. Ahora que lo pienso, tal vez mi pueblo era un poco extraño. Bueno, cualquiera que sea tu ciudad natal, tal vez sea mejor salir de Maalt por un tiempo. Tienes razón en que algo podría volver a pasar. Pensé que podrías retirarte de ser un aventurero, pero si lo hacías, ya no pasaría nada interesante, dijo Wolf y me sonrió. Me alegro de tener un hombre como tú cerca. Solo intenta no morir. Si aún no estás muerto. ¿Cómo funciona eso? No estoy del todo seguro, pero cuando era esqueleto, no tenía nada más que huesos. Ni siquiera sé si tengo corazón. Al menos no tenía pulso, pero sí sentí que algo fluía por donde estaría mi corazón. Los vampiros eran asesinados clavándoles una estaca sagrada en el corazón, así que tal vez eso tuviera algo que ver con eso. O tal vez eso no tuvo nada que ver conmigo. Hombre, no sé qué eres, pero seguro que no eres humano. Tienes razón en que pareces una especie de monstruo, así que debes haber tenido algunas agallas para venir aquí. ¿Cómo planeabas justificarme tu doble registro de todos modos? A juzgar por cómo reaccionaste, no pensaste que yo sabía mucho sobre tu situación, ¿verdad? Él tenía razón sobre eso. Pensé que tal vez él sabía algo, pero no esperaba que me estuviera observando tan de cerca. Aún así, estaba seguro de que Wolf haría algo con respecto a mi doble registro, gracias a un fajo de papeles que traje conmigo. Los dejé sobre el escritorio de Wolf. Les dirigió una mirada curiosa y empezó a leer, pero se detuvo a medio camino y suspiró. Buen trabajo recopilando todo esto. Ya veo por qué tenías tanta confianza, pero ¿por qué dármelo después de que ya dije que haría lo que quisieras? Podrías haberlo dejado sin mencionarlo y luego guardarlo para usarlo en otro momento, señaló Wolf. Los documentos enumeraban las irregularidades cometidas por el gremio de Maalps. Tenía detalles sobre otros registros dobles, misiones secretas y más. Recibí la información de varias fuentes, principalmente enviando a Edel a buscar o utilizando intermediarios de información. Como último recurso, incluso consideré preguntarle a Laura. Parecía saber bastante y podría haber estado dispuesta a compartir información importante. Pero ella era una clienta, una con la que estaba en deuda, así que no me atrevía a hacerle esa petición. Además, tenía otros métodos. Edel demostró ser muy capaz, por decirlo menos. Podía esconderse en cualquier lugar y entendía el habla humana, habilidades que lo hacían destacar en la recopilación de información. Los resultados se demostraron por sí solos. Por supuesto, los descubrimientos de Edel por sí solos no serían suficientes para extorsionar a Wolf, así que también utilicé intermediarios de información para obtener pruebas. Conocía a mucha gente en esta ciudad. Los intermediarios de información podían incluso ser difíciles de encontrar, pero sabía cómo lograr que recopilaran y vendieran información. La culminación de mis esfuerzos fue un conjunto de documentos que casi se desperdiciaron al arreglar mi doble registro, pero para eso los necesitaba. Ahora que Wolf confiaba en mí, ya no los necesitaba, lo cual era lo mejor. Ahora, prefiero que nuestra relación no se base en amenazas, dije. Bueno, esto todavía parece una especie de amenaza, así que tal vez no debería estar hablando. Ahora que lo pienso, en realidad no me parece una gran idea. Quizás no debería haberlo mencionado en absoluto. Aunque habría usado los documentos si fuera necesario. No sé si eres un genio o un torpe, comentó Wolf. Bueno, lo que sea. Al menos viniste aquí con un plan. Si pensaras que podrías resolver todo con un enfoque directo, serías más inútil de lo que esperaba. En ese sentido, esto demuestra que me llamaste la atención por una razón. Me perdonó de inmediato y luego guardó los papeles en su escritorio. No parecía que tuviera intención de quemarlos o triturarlos. Me pregunté por qué, mirándolo hasta que se dio cuenta y volvió a hablar. ¿O esto? Bueno, enumera muchos negocios que ni siquiera yo conocía. Cosas de antes de que yo fuera el maestro del gremio. Quiero saber cómo conseguiste todo eso. Es un secreto comercial. Me lo imaginé. Tendré que confirmar todo esto y memorizarlo. Podría resultar útil en el futuro. Al parecer, Wolf quería utilizar mi investigación para sí mismo. Me preguntaba cómo lo usaría, pero no esperaba que me lo dijera. Quizás era hora de concluir esta conversación. Es tuyo ahora, úsalo como quieras, le dije. Y en cuanto al doble registro, ¿cómo lo van a solucionar? La forma más fácil sería que tú y Lorraine se casaran. Entonces podremos considerar su antiguo registro como un error por nuestra parte.
Oye, me quejé. No me importaría mucho, pero Lorraine no estaría dispuesta a un matrimonio repentino, así que tuve que rechazar la idea. Es una broma, hay otras maneras. Podemos simplemente borrar el nombre que no estás usando y decir que esa persona no existe, o podemos decir que uno de esos apellidos era tu segundo nombre y fusionar los dos, sugirió Wolf. Ambas opciones parecían irresponsables, pero el doble registro evidentemente no era un delito tan grave. Obviamente esto no era lo correcto, pero los gremios eran organizaciones tan indulgentes que esto era de esperarse en algunos lugares. Sin embargo, si probara cualquiera de las soluciones que sugirió Wolf, temía que Nive viniera a mi puerta. ¿Hay otra manera? Yo pregunté. Hombre, estás intentando resolver un problema de doble registro. No puede ser tan quisquilloso, dijo Wolf y frunció el ceño. Aunque todavía pensaba en ello. Después de un gemido silencioso, pareció dar con algo. Bien, tenemos cierto sistema implementado. ¿De qué se trata? Esta regla solo estaba destinada al personal del gremio, pero aunque normalmente no se permiten registros dobles, podemos usarlos oficialmente, explicó Wolf. Nunca había oído eso antes, pero si el maestro del gremio lo dijo, debe haber sido cierto. Si pudiera aprobar mi doble registro, sería muy conveniente para mí. Mis dos identidades separadas podrían resultar útiles en algunos lugares. En Nive, por ejemplo, actuaría como Ren Rivie, un personaje con orígenes misteriosos. Esa es parte de la razón por la que sospechaba de mí, pero si supiera que yo era Ren Faina y mirara mi pasado, podría tener motivos para creer que me convertí en vampiro en un calabozo. En caso de que buscara en la mazmorra del reflejo de la luna y encontrara ese pasaje secreto, podría ser un problema grave. Esa mujer que conocí en ese momento era tan irascible que, si descubre que la expuse, podría enojarse. Pero podría preocuparme por eso cuando realmente sucediera. No podía controlar lo que hizo Nive. Por lo que parece, este sistema me ayudaría, pero ¿realmente puedes hacer eso por mí? Le pregunté a Wolf. Él asintió. Por supuesto. Pero no está exento de problemas. No estoy seguro de si quieres aceptar eso o no. La forma en que lo dijo sonaba sospechosa, pero no vi otra opción. Este era el mejor método, así que estaba dispuesto a aceptar cualquier condición. ¿Qué tipo de problemas? Nada demasiado complicado. Como dije, se supone que solo el personal del gremio debe saber sobre esto. Eso solo podría significar una cosa. Así que tengo que unirme al personal del gremio si quiero usar esto, ¿es eso lo que estás diciendo? Bueno, para decirlo sin rodeos, sí. Aunque no puedo obligarte a hacer nada. Estás intentando alcanzar la clase Mitril. Si puedes lograrlo, estoy seguro de que preferirías concentrarte en eso. Ya tienes suficientes problemas con tu cuerpo tal como está, así que no querrás trabajar aún más, respondió Wolf. Parecía generoso, pero no sabría si realmente lo era hasta que dijera más. La cuestión es que, si no utilizas este sistema, entonces tus únicas opciones para lidiar con el doble registro tendrían que ser las que te dije antes. Cásate con Lorraine, borra uno de tus registros o combínalos. Parece que cada uno de ellos te creará problemas. Pero si te unes al gremio, obtendrás algunas bonificaciones. Las reglas te permitirían mantener el doble registro tal como está y tendrías acceso a la red de información del gremio. Además, el objetivo de este sistema es permitir que los miembros del personal se relacionen con los aventureros y aprendan de lo que tienen que decir. Puedes seguir aventurándote como lo has hecho hasta ahora, ascendiendo de rango. Incluso solía haber un aventurero clase Mitril que era miembro del personal del gremio. Además, puedes utilizar las instalaciones del gremio en cada ciudad por un precio reducido. Si no gratis, puedes obtener gangas en las tiendas y ganar un poco más con los materiales que vendes. En realidad, nada más que ventajas, dijo Wolf, concluyendo su lista de sorprendentes beneficios. Parecía un vendedor demasiado entusiasta, pero sonaba atractivo. Podía seguir viviendo la vida como antes, pero ahora podía usar las ofertas del gremio tanto como quisiera, comprar productos por menos y vender materiales por más. Estaba dispuesto a exigir que me contrataran en ese mismo instante, pero sabía que no era así. Todo lo que Wolf mencionó era una ventaja, pero tenía que haber desventajas. Podría pensar en uno. Tendría que trabajar para el gremio, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo crees que tengo? De hecho, tenía una cantidad sorprendente. Suficientemente podría entrenar a un discípulo y estudiar magia por capricho, pero no necesitaba mencionar eso. No iba a aceptar más trabajo si no fuera necesario. Es justo, dijo Wolf después de pensarlo un poco. Te daré el menor trabajo posible. Podemos simplemente poner su nombre en nuestro registro, ¿qué te parece?
Es posible que tengamos que pedirte algo en alguna ocasión, pero podemos hablarlo cuando eso suceda. Siempre es posible, te daré órdenes durante una emergencia, pero si tienes algún problema con eso, dímelo y te daremos un pase. Una vez más, todo era conveniente. Tampoco parecía una broma por la forma en que me miró. Te lo agradezco, pero ¿por qué llegar tan lejos? Como dije, espero mucho de ti. Eso no ha cambiado. Quizás ahora seas un monstruo, claro, pero esta conversación me dijo que sigues siendo el mismo por dentro. Así que no hay problemas. ¿Era eso sincero? Supuse que sí, basándome en la expresión de su rostro. Esa fue la expresión de un aventurero con convicción. El problema ahora era que no tenía excusa para decir que no. Podría objetar por el simple hecho de objetar, pero era una oferta tan fuerte que sería injusto de mi parte hacerlo. Quizás esa era la idea, pero no había nada más que pudiera hacer ahora. Bien, contrátame como miembro del personal del gremio. Pero yo soy mi primera prioridad, siempre y cuando estés de acuerdo con eso. Ningún problema. Muy bien, ahora que eso está arreglado, hay algo más que quiero saber, dijo Wolf y me miró. ¿Qué? Usaste esa máscara porque no podías mostrar tu rostro, pero eso fue porque antes eras un esqueleto o un ghoul, ¿verdad? Bueno. Nadie quiere ver músculos secos, podridos y completamente carentes de piel, dije. Wolf lo imaginó e hizo una mueca. Tiene sentido. Pero ahora puedes o no ser un vampiro y parecerte más o menos a uno, ¿no? Así es. Asentí, sabiendo a dónde quería llegar con esto. ¿Te preguntas por mi máscara? Sí, la usas porque no puedes mostrar tu cara cuando actúas como Ren Rivie. Tengo curiosidad. Negué con la cabeza. No es que no fuera cierto, pero mi principal razón era más simple que eso. En realidad, simplemente no puedo quitármela. ¿Está maldita? Efectivamente. Wolf se puso de pie de un salto. ¿Te importa si intento sacártela? Preguntó. No sentí que pudiera negarme, así que asentí. Wolf agarró la máscara por ambos extremos y tiró con todas sus fuerzas. Casi me caigo, pero la máscara no se movió. Vamos, Rent, puedes plantar los pies en la tierra mejor que eso, se quejó Wolf, pero yo ya me estaba esforzando lo suficiente. Mi fuerza inhumana todavía no era rival para él. Dijo que ya no podía seguir aventuras, pero me pareció que podría haber continuado con el trabajo sin problemas. Wolf intentó quitarme la máscara unas cuantas veces más, pero fue en vano, por mucho que la tirara y la sacudiera. La máscara no se podía quitar por medios ordinarios, como finalmente Wolf se dio cuenta. Le dije que compré la máscara de un vendedor, pero parecía confundido. Los bienes malditos no deberían haber podido entrar a la ciudad en primer lugar. Eso es interesante, debería investigarlo, dijo. Después de eso, salí de la oficina de Wolf. Ren Rivie iba a ser tratado como miembro del personal del gremio, y yo recibiría mi licencia de personal más tarde. Pasaron muchas cosas, pero en general las negociaciones transcurrieron bien. Antes de dejar el gremio, le pregunté a Sheila si quería cenar conmigo. La comida en sí no era el punto, sino que quería contarle a alguien que conociera mi situación lo que había sucedido hoy. No había planeado contarle todo a Wolf, pero no podía cambiar el hecho de que lo hice. Al menos tenía a un miembro del personal del gremio de mi lado, Sheila. Podría entregar mensajes entre Wolf y yo. Además, aunque no me pidieron que trabajara mucho, se suponía que debía estar trabajando para el gremio. Eso convertía a Sheila en mi senpai, así que quería preguntarle sobre las reglas. Sabía algo sobre sus regulaciones y sus expectativas de los aventureros gracias a los folletos que guardaban en el mostrador de recepción, pero no sabía nada sobre las reglas internas para los miembros del personal que Wolf había mencionado. Supuse que también tenían algo así como esos folletos para los miembros del personal y que me dirían que los leyera más tarde, pero antes quería saber lo básico. Sheila tuvo la sensación de que necesitaba invitarla por estos motivos, así que accedió a ir a la casa de Lorraine después del trabajo. La comida siempre era deliciosa. Se colocaron toneladas de platos sobre la mesa, cada uno de los cuales fue un esfuerzo de colaboración entre Lorraine y Sheila. Se mezcló algo de sangre, pero sabía un poco diferente de lo normal. Esto estaba más delicioso de lo habitual, pero me preguntaba por qué. ¿Sazonaste la comida de manera diferente hoy? Yo pregunté. Lorraine cocinaba sola la mayor parte del tiempo, por lo que tal vez la participación de Sheila cambió un poco la comida, pero eso no parecía ser todo. Aunque no sabía cómo explicarlo. Bueno, la comida de hoy contiene mi sangre y la de Sheila, explicó Lorraine. Le dije que no tenía que llegar tan lejos, pero ella insistió. Eso explicaba el complejo sabor.
No sabía si era porque su sangre sabía bien combinada o porque la sangre de ambas era buena por sí sola. Sin embargo, fue amable por parte de Sheila ofrecer su sangre. Sheila, ¿no fue una molestia? Yo le pregunté. Lo hice hasta cierto punto, pero eres un vampiro y necesitas sangre para vivir. Lo sé desde que firmamos nuestro contrato, pero tú has estado recibiendo sangre de Lorraine. Ella dice que es solo alrededor de un biberón al mes, pero temo que algún día eso la enfermará, así que pensé que sería una buena idea probar con la mía, dijo. A Wolf le preocupaba lo mismo. La última botella de sangre que me dio también estaba casi vacía, por lo que se agradecen más contribuyentes. La comida con sangre, por supuesto, era solo para mí. Lorraine y Sheila comían la normal. En ese caso, estoy feliz de recibirla. Pero pasemos al asunto que nos ocupa, dije y cambié el tema a lo que me había dicho el maestro del gremio Wolf. Principalmente, les informé que le revelé mi situación, que él era comprensivo al respecto y que mi doble registro podría resolverse si me unía al personal del gremio. Ya veo, respondió Lorraine. Entonces parece que no hay mucho problema. Todos esos documentos que recopilaste no sirvieron para nada al final, aparentemente. Lorraine me había ayudado a editar los archivos que reuní. De hecho, su aportación hizo que fuera más fácil comprender el contenido de los documentos. Pero acabó siendo una pérdida de tiempo. Se los di simplemente. Lamento haberte hecho ayudar por nada, dije, disculpándome. Lorraine negó con la cabeza. Si él confiara en ti, las amenazas no habrían sido la mejor idea. Habría recomendado mantenerlos en secreto en caso de que algo sucediera en el futuro, pero nunca has sido proactivo con estas cosas. Está bien, dijo. Sin embargo, ella no dijo que no podía mantenerlos en secreto porque sabía que podía hacerlo. Simplemente no quería. Aún así, ¿un vacío legal que te permite mantener tu doble registro? Recuerdo vagamente que esa regla existía, pero me sorprende que el maestro del gremio fuera tan rápido en mencionarla. Hasta donde yo sé, no se ha utilizado en Maalt en décadas, mencionó Sheila. ¿En serio? Ladeé la cabeza. Me imaginé que la regla no se les decía a los aventureros, pero era de uso común por parte del personal. Sí, es para que el personal lo use cuando quieran encuestar o recopilar información de los aventureros. Sin embargo, hoy en día no necesitamos trabajar como aventureros para obtener esa información, así que nadie lo hace. No tiene mucho sentido, explicó Sheila. Parecía que este sistema estaba casi muerto y, sin embargo, Wolf pensó en ello de inmediato. Supongo que el maestro del gremio estaba pensando en convencerte con eso desde el principio, dijo Lorraine. Probablemente, pero ¿por qué llegar tan lejos? Reflexioné. Ha estado interesado en ti durante mucho tiempo. Me imagino que ha estado considerando cómo hacer que te unas al gremio durante el mismo tiempo. Eso incluiría buscar formas de contratarte mientras aún eres un aventurero. Él realmente piensa mucho de ti. En otras palabras, esta era una opción que había tenido en mente desde que me convertí en un aventurero de clase bronce. Sin embargo, dudaba que pensara que yo fuera tan importante. Eso suena como algo que él haría. Piensa mucho en estas cosas. Es fácil hacerse una idea equivocada por su apariencia, pero he oído que es bastante inteligente. Sin embargo, es una buena persona, intervino Sheila, proporcionando evidencia que respalda la especulación de Lorraine. Si eso era cierto, me tenía en la palma de su mano. Pero manipular a alguien como yo no podría haber sido tan difícil, ya que solía dejarme llevar. Decidí no preocuparme por eso. Esto no era malo para mí de ninguna manera, y si sucediera algo, podría pensar en ello entonces. Sin embargo, relajarse demasiado podría provocar problemas en el futuro, como había llegado a sentir últimamente. Cuando terminó la cena y todo estuvo explicado, acompañamos a Sheila a casa y luego nos relajamos en la sala de estar de Lorraine. Parece que tu problema de doble registro ya está resuelto, entonces, ¿qué nombre vas a usar? Preguntó Lorraine. Oh, estaré bien como Ren Vivie por un tiempo. Cambiar mi nombre mientras Nive todavía esté presente podría ser peligroso, dije. Lorraine asintió. Bueno, ahí tienes razón. Pero me sorprende que existiera una solución. Pensé que iban a borrar uno de los nombres. Sí, él sugirió eso al principio. También dijo que podía casarme contigo para arreglarlo, pero no había manera de que hubiera podido hacerlo. Lorraine escupió su vino. ¿Qué se supone que significa eso? Dijo ella, frunciendo el ceño. Podría haberme casado contigo y tomar el nombre de Vivie, y luego decir que se olvidaron de borrar mi nombre registrado anteriormente. Me sorprendió cuando lo dijo, pero al final no hubo necesidad de recurrir a eso. De todos modos, deberíamos ir a dormir.
Mañana compraremos lo necesario para el viaje, ¿no? Buenas noches. Ya era hora de reunir todo lo que necesitábamos, así que tenía planes de ir de compras con Lorraine al día siguiente. Podría quedarme despierto toda la noche si quisiera, pero Lorraine era humana. Sí, claro. Buenas noches, Rent. Me despedí y me fui a mi habitación. Esperaba ver algunos objetos mágicos interesantes mañana, pero solo íbamos a comprar lo necesario, así que probablemente eso no sucedería. ¿Matrimonio, eh? Lorraine murmuró cuando estuvo sola. La palabra le sonó extraña. Ya había superado con creces la edad promedio para contraer matrimonio, pero muchas mujeres se casaban con viejos conocidos de su edad. Si mantuviera el nombre Ren Rivie, también significaría casarse con un miembro de su familia. ¿Matrimonio, eh? Lorraine repitió y cerró los ojos. Intentó imaginarlo, pero le dio una sensación de picazón. Oh. Parece interesante, dije y corrí hacia un vendedor ambulante. Tenían varios objetos mágicos misteriosos. La mayoría de los objetos mágicos utilizables se encontraban en tiendas exclusivas de objetos mágicos, donde eran tasados y vendidos con un análisis escrito, pero también se podían encontrar en vendedores. Evaluar objetos mágicos era caro. Cuando los aventureros encontraban objetos mágicos en las mazmorras, generalmente iban al gremio o a una tienda de objetos mágicos para que los evaluaran, pero si eran claramente inútiles, o si fueran evaluados y resultaran inútiles, aparecían aquí. Ejemplos comunes de lo primero eran los alfileres, que no hacían más que rebotar en su lugar, flores que cantaban cuyas canciones no eran buenas, simplemente sonaban como ruido y antorchas que se encendían y apagaban a intervalos aleatorios. Ejemplos de esto último eran espadas mágicas que no habían sido mejoradas en absoluto o medicinas que parecían pociones curativas pero que no hacían más que causar dolor de estómago. No todos los elementos encontrados en las mazmorras tenían aplicaciones. Nadie los compraba a menos que tuviera curiosidad, conociera los usos ocultos de estos artículos o fueran niños que quisieran juguetes. Al final, encontraron el camino hacia estos vendedores. Parece nada más que juguetes y basura para niños. ¿Por qué quieres estas cosas? Lorraine murmuró y frunció el ceño. Estábamos en el mercado para comprar productos variados. Había comida en conserva, morteros portátiles, ropa, pociones y más. Lorraine podía hacer pociones de alta calidad por su cuenta, por lo que no necesitábamos comprarlas necesariamente, pero reunir los materiales para hacerlas sería una molestia, así que las estábamos comprando. Los monstruos también podrían atacarnos en el camino, por lo que necesitábamos contenedores para cualquier material útil que pudieran dejar caer. En el pasado, usaba hojas de Maalto Onoki para envolver la carne de orco y botellas para contener líquido viscoso. Cuando se trataba de cosas así, comprar en tiendas más grandes ofrecía mejor calidad que los vendedores ambulantes, pero ellos comerciaban por poco dinero. Iba a las grandes tiendas cuando necesitaba algo para trabajar, pero este era un viaje personal. Una calidad algo inferior no sería un problema. Sin embargo, tenía que tener cuidado con los productos en los que no se podía confiar. El hecho de que parezcan inútiles me hace quererlos. Si solo compras cosas que son útiles, se vuelve aburrido. Lorraine reaccionó a mi argumento sujetándose la cabeza entre las manos. ¿Te estás poniendo filosófico conmigo? No lo entiendo. Habría respondido que se trataba de mi espíritu aventurero, pero sabía quién se vería como el estúpido en ese intercambio. Quería esos objetos mágicos de todos modos, no pude evitarlo. Bueno, puedes usar tu dinero como quieras. Acabo de comprar un libro sin uso práctico, así que entiendo tus pensamientos hasta cierto punto, admitió Lorraine, sosteniendo un libro grueso encuadernado en cuero que le compró al último vendedor que visitamos. Se llamaba Cocina de Monstruos. ¿Cómo hacer que las piezas de baja calidad sepan bien? Un título premonitorio. Cocinar con partes de monstruos era normal, pero el aspecto de baja calidad me hizo preguntarme qué querían decir en particular. Quizás Slime, pero incluso eso podría convertirse en algo apetecible. Solo podía rezar para no tener que usar este libro nunca. Oh, hay más vendedores de libros, señaló Lorraine. Rent, voy a comprobar eso. Adelante, mira todos los objetos mágicos que quieras. Nos reuniremos en el banco del lado este de la plaza central en aproximadamente una hora. Se dirigió a una zona repleta de vendedores de libros, presumiblemente para comprar más libros raros. No tenía idea de lo buenos que serían, pero nos parecíamos en ese sentido. Eso es lo que nos mantuvo unidos durante la última década. Eso me dejó mirando objetos mágicos, así que extendí la mano hacia un tablero misterioso que flotaba a unos 3 centímetros del suelo. Oh, lo siento.
La persona a mi lado se disculpó. Intentó agarrarlo al mismo tiempo y me golpeó la mano. No me dolió en absoluto, así que no me importó, pero pensé que era extraño que alguien estuviera interesado en este artículo. Aparte de mí, por supuesto. Pero oculté lo que sentía y levanté la vista para hablar con ella. Está bien, comencé, pero luego el tiempo se detuvo. ¿Pasa algo? ¿Hay algo en mi cara? Ella preguntó. La respuesta fue que había ojos, nariz y boca, pero no fue eso lo que me dejó sin palabras. Había visto a esta mujer antes. Tenía cabello rubio y ojos azules. Su rostro la hacía parecer joven, pero con la promesa de convertirse en una belleza en unos pocos años. Su apariencia chocaba con la armadura de cuero y la espada que llevaba. Nunca esperé verla aquí. No, nada. ¿No me reconoces? Yo pregunté. Espera, ¿nos conocemos? Una máscara que cubre la mitad de tu cara, una túnica negra se detuvo mientras se devanaba los sesos. Parecía que lo había olvidado, pero luego recordé algo. Mi máscara se veía diferente a la última vez que nos vimos. Lo siento, ¿qué tal esto? Dije y cambié mi máscara por una forma de calavera que cubría toda mi cara. También me puse la capucha de mi túnica y caminé con recelo. Ella abrió mucho los ojos. «Oh, ¿eres Ren-san?», ella gritó. Me cambié la máscara y me quité la capucha, asintiendo. Sí, eso es correcto. Mucho tiempo sin verte, Rina. ¿Dónde has estado? Te he estado buscando todo este tiempo. Estaba muy preocupada, dijo Rina con tanta preocupación como afirmaba. Me estoy alojando en casa de un amigo, admití. He estado haciendo trabajo de aventurero como de costumbre, pero sobre todo en momentos en que no hay nadie más cerca. Probablemente por eso no nos hemos topado. Eso lo explica. Salgo temprano en la mañana la mayor parte del tiempo. Pero me alegro de que estés bien. Después de todo, Rina aún era una novata. Los trabajos para novatos se publicaban al comienzo del día y eran altamente competitivos, por lo que los aventureros novatos tenían que levantarse temprano. Por supuesto, había solicitudes simples de exterminio para slimes, goblins y otros monstruos básicos que estaban disponibles en todo momento, por lo que uno podía arreglárselas sin levantarse temprano si así lo deseaba, pero matar monstruos era un desafío en sí mismo. Había trabajos más seguros que ese si ibas temprano al gremio, y también pagaban mejor. Por ejemplo, solicitudes para recoger hierbas o llevar el equipaje de aventureros más avanzados. Sin embargo, algunos de estos trabajos eran sorprendentemente riesgosos, por lo que era mejor analizarlos detenidamente antes de aceptarlos. Pero los novatos no lo sabían. En cuanto a Rina, aparentemente logró sobrevivir desde la última vez que nos separamos. Estuvimos juntos poco tiempo, pero le enseñé mucho de lo que sabía, como los mejores lugares para cazar, las mejores tiendas, qué precauciones tomar como aventurera y otras lecciones de conocimientos generales. Quizás eso la había ayudado. Bueno, estoy bien. Como puedes ver, ya no debería tener los problemas que tenía antes. De todos modos, ¿cómo has estado? ¿Van bien tus aventuras? Yo pregunté. Sí, claro. Cuando puse en práctica tus enseñanzas, todo salió mejor que nunca. De hecho, me acabo de unir a un grupo el otro día. Aunque son un chico y una chica de mi edad. Pasé mis 10 años de aventuras solo, por lo que la idea de un grupo me dolía, pero las habilidades de comunicación de Rina eran mucho mayores que las mías. Estaba celoso. Bueno, en realidad no. A mí también me habían invitado a unirme a grupos. Al menos una vez, lo juro. Simplemente me gustaba ir solo. Pero fue bueno saber que los miembros de su grupo eran un hombre y una mujer. Eso no debería haber sido demasiado peligroso para ella. Si también tenían aproximadamente la misma edad, no parecía que se estuvieran acercando a Rina con malas intenciones. Muchos aventureros de veintitantos años se aprovechaban de la gente de esa manera. Es decir, aquellos de mi edad, pero yo nunca haría eso. En cualquier caso, intenté sondearla sobre este grupo para ver cómo eran. Qué lindo. ¿Son buenas personas? ¿Cómo terminaste en un grupo con ellos? Rina respondió rápidamente a todas mis preguntas. Son grandiosos. El chico es un espadachín llamado Raíz. Es un poco imprudente, pero lucha con todas sus fuerzas. El nombre de la chica es Laura. Ella es una maga que puede usar hechizos curativos. Me uní a su grupo después de que nos pusimos en contacto a través del gremio y hablamos un rato. Había muchas razones para no confiar en los gremios, pero el gremio de Maalt tenía a Wolf a cargo, por lo que hacía su trabajo mejor que la mayoría. Prestaban especial atención a la seguridad de sus aventureros, por lo que su tasa de mortalidad era baja.
El gremio también se esforzaba en entrenar nuevos aventureros, y cuando alguien les pedía formar un grupo, realizaban un examen para asegurarse de que no se quedarán atrapados en un grupo con personajes sospechosos. Muchos nuevos aventureros tenían maná, espíritu u otras habilidades especiales que los convertían en objetivos comunes para secuestrar y esclavizar. Pero gracias a las medidas por las que pasaba este gremio, se podía confiar hasta cierto punto en cualquiera que pasara por ellas. Además de eso, los nombres que mencionó Rina me sonaban familiares. ¿Estás hablando de Raíz Duner y Laura Satie? Yo pregunté. Hicieron el examen de ascenso a clase bronce conmigo. La descripción de Rina encajaba perfectamente con ellos, por lo que me vinieron a la mente de inmediato. Sí, así es, confirmó Rina, asintiendo. ¿Los conoces? Sí, cuando tomé el examen de clase bronce, entraron al calabozo conmigo, dije. Me hablaron de un buen hombre llamado Ren Vivie. Eras tú. Ella exclamó. Al parecer, ya le habían contado lo sucedido. Sin embargo, si me conocían por ser amable, eso sería decepcionante. Preferiría ser conocido por algo más genial, aunque podría ser difícil estar a la altura de algo demasiado genial. Tal vez si fuera algo como Rent, el hombre devorado por un dragón o Rent el hombre de huesos. ¿O no? Crear títulos interesantes no era mi fuerte. No sé qué tan amable fui, pero sí, ese era yo. Pero pensé que tu apellido era Faina, susurró. Nadie estaba allí para escucharnos, excepto quizás el vendedor. Ella debió haber sido más cautelosa con eso. Bueno, algunas cosas sucedieron con eso, dije con la misma tranquilidad. Solo recuerda que por el momento me llamo Ren Vivie. Está bien, pero no es extraño que nos hayas conocido antes a mí y a los miembros de mi grupo. Y hoy también nos encontramos. Quizás esto signifique algo, dijo Rina con alegría. Las coincidencias pueden provocar encuentros inesperados. Como cuando me encontré con el dragón o cuando conocí a Nive. Odiaba las coincidencias. Este encuentro casual con Rina era el único que había disfrutado recientemente. Ella era como la dama de la suerte, en cierto sentido. Quizás esto significaba que mi visita a Atara también iría bien. Eso me recuerda que hay otra conexión extraña entre nosotros, dije. ¿Qué? Cuando fui al herrero el otro día, me encontré con un hombre llamado Ídoles Rogue. Dijo que estaba buscando a una mujer llamada Rina Rogue. Serías tú. Afirmó estar buscando a su hermana menor, una aventurera, pero su nombre era diferente al de Rina que yo conocía. Supuse que estaba buscando a alguien más, pero no sabía de ninguna otra aventurera llamada Rina que hubiera venido a la ciudad últimamente, y sabía mucho de lo que sucedió en Maalch. Había muchas posibilidades de que se refiriera a Rina y, como era de esperar, el nombre que mencioné hizo que sus ojos se abrieran de par en par por la sorpresa. Ese es mi hermano, sí. No sabía que había venido a buscarme. Lo sabía. Bueno, no te preocupes, no le hablé de ti. Era la viva imagen de un caballero, pero no parecía muy apto para encontrar a alguien en un pueblo pequeño como este. Por lo que recordaba, parecía un habitante de una gran ciudad, de comportamiento refinado y con una personalidad agradable y sincera. Parecía un hombre que se tomaba en serio su trabajo, pero eso lo hacía destacar en una ciudad caótica como Maalch. Aún lo veía caminando de vez en cuando gracias a lo mal que se integraba. También atraía la atención de muchas mujeres. Los caballeros siempre eran populares entre las damas. No es que estuviera celoso ni nada por el estilo. Pero, de todos modos, si caminaba tanto y aún no había encontrado a Rina, no podría haber sido tan bueno recopilando información. Puede que Maal no fuera tan grande, pero seguía siendo una ciudad. Había tanta gente, que buscar al azar era como buscar polvo de oro en un desierto. Los caballeros no estaban familiarizados con las fuentes de información fuera de la gran ciudad, por lo que tienen que recurrir a preguntar en las tabernas. Rina no parecía frecuentar esos lugares, y ninguno de los tipos duros que lo hacían probablemente la conocería. Su nombre tampoco les sonaría. Pero si iba a otras tiendas como cuando lo encontré en la herrería, no compartirían información sobre sus clientes con él. Los comerciantes desconfiaban especialmente de los caballeros de la gran ciudad, por lo que compartían lo menos posible y trataban de que se fueran lo antes posible. Los chicos populares tienen muchos obstáculos que superar. Si te preguntas cómo sabía todo esto, era gracias a la red de información de Edel. Edel se había hecho con el control de aproximadamente la mitad de los Puchisur y de Maal, de modo que yo tenía oídos por toda la ciudad. Si quería investigar algo, solo tenía que decírselo a Edel y tendría una respuesta en una hora. Sin embargo, no pudieron acercarse a la casa de la Tours. Muchos misterios rodeaban esa casa.
Tenían numerosos objetos mágicos, por lo que debieron haberlos mantenido alejados. Los monstruos diminutos no podrían haber sido tan difíciles de repeler. De cualquier manera, eran bastante útiles. Mi hermano es el mejor ejemplo de caballero, dijo Rina con una pequeña sonrisa. Pero eso no significa que sea inflexible. Cuando vivía en casa, él me llevaba a todo tipo de lugares. Eso era una especie de sorpresa. Por lo que me dijo, Rina provenía de una familia de nobles. La mayoría de los caballeros procedían de ese origen. Eso significaba que Rina era una niña rica, así que, para empezar, me pregunté por qué se estaba aventurando en un pueblo pequeño. Pero dejando eso de lado, traer a una niña rica a cualquier lugar era algo extraño. ¿Era un buen hermano? Sí, yo diría que sí. No sería como soy sin él. ¿Te convertiste en aventurera gracias a él? Sí, lo hice por sugerencia suya. Básicamente, huí de casa para convertirme en aventurera. Me enseñó algo de manejo de la espada, así que lo hice bien, pero no soy buena en el aspecto social del trabajo. Solía trabajar en la capital, pero eso no funcionó, así que vine aquí. Los aventureros de la capital eran mucho más crueles que los de Maalps. Según lo que yo entendía, era un mundo de perro devora perro. Ese era un mal ambiente para un recién llegado. El gremio de la capital a veces recomendaba trabajar primero en otras ciudades, y en ocasiones enviaba a aventureros novatos a Maalps. Maalt era amable con los novatos gracias en gran parte al maestro del gremio. Escuché que también era amigo del gran maestro del gremio de la capital. En ese caso, ¿debería haberle hablado de ti? Actué como si no supiera nada, pero me sentí un poco mal por eso, dije. Probablemente, respondió Rina. Mis padres son una cosa, pero no creo que mi hermano estuviera aquí solo para arrastrarme de regreso a casa. Quizás debería buscarlo. Entonces, ¿cuál sería un buen momento para ti? Puedo decirle. Preferirías no tomarte la molestia de buscar, ¿verdad? No me supondría muchos problemas gracias a Edel. Podría simplemente fingir que me encontré con él por coincidencia y preguntarle si la Rina que estaba buscando era la que yo conocía. Eso tendría que hacerlo feliz. Tal vez mi apariencia lo haría sospechar, pero mientras no pidiera una reunión en ningún lugar extraño, eso no sería un problema. Si le sugiriera que nos encontráramos en una choza decrépita en las afueras de la ciudad, eso podría ponerlo en guardia, pero tal vez valdría la pena intentarlo. No, probablemente no. ¿En serio? Rina preguntó por mi oferta. Está bien, si no es mucha molestia. Luego me dijo cuándo estaría libre. Le prometí que se lo diría y, después de charlar un poco más, intercambiamos información de contacto y nos separamos. Ya era hora de reunirme con Lorraine. Hoy hice algunas compras importantes, dijo Lorraine al regresar a casa y contemplar con satisfacción la pila de libros en el suelo. Llevé los libros en mi bolsa mágica en el camino de regreso, pero ella exigió que los sacara todos tan pronto como llegamos. Quería empezar a leerlos. Entendía el sentimiento. Cuando compraba libros, no podía esperar a leerlos. Sin embargo, ella ya estaba leyendo uno de ellos mientras caminábamos a casa. Quería decirle que se detuviera en caso de que se chocara con alguien, pero Lorraine tenía la habilidad de un aventurero de clase plata. Si algún transeúnte se acercaba, ella podía evitarlo sin siquiera verlo, así que no tenía ningún motivo real para advertirle. Sin embargo, daba un mal ejemplo a los niños. Quería decirles a los huérfanos que ella era una chica mala. Entonces, como dije antes, voy a salir un rato, le dije a Lorraine. Genial, ten cuidado ahí fuera. Ella agitó la mano con desinterés. El libro ya la tenía cautivada. Estaba desesperada, pero al menos estaba escuchando. Después de eso, salí de la casa. Lo que le dije a Lorraine fue que me encontré con Rina en el mercado y le prometí entregarle un mensaje a su hermano, así que tenía que salir a encontrarlo. Anteriormente le había explicado a Lorraine cómo conocía a Rina en la mazmorra, por lo que estaba interesada en conocerla, pero eso podría esperar para otro momento. Rina parecía ocupada con su trabajo, así que no sabía si invitarla a que viniera a jugar. Los subordinados de Edel estaban siguiendo a ídoles. Edel abrió el camino delante de mí, así que lo seguí. Mi máscara cubría toda mi cara la última vez que lo vi, así que la ajusté a esa forma nuevamente. Cualquier espectador vería a un hombre sospechoso con una máscara de calavera y una túnica siguiendo a un raro puchisuri negro. Probablemente parecía una parca. De hecho, escuché el grito ahogado ocasional de quienes nos vieron a Edel y a mí. Al menos parecía humano, pero aún así era una señal siniestra. Nadie me prestó atención cuando me quité la capucha y me remodelé la máscara, pero verme así durante las horas de vigilia sería aterrador.
Bueno, ídoles, no me reconocerían de otra manera. Finalmente me encontré con un hombre familiar, robusto y vestido con una armadura de caballero. Corrí hacia él. Ídoles-san, lo llamé. Se giró y me miró, vio mi ropa incompleta y ladeó la cabeza. Ah, te conocía fuera de la herrería hace un tiempo, dijo. Sí, claro. ¿Te acuerdas de mí? No podría olvidar ese conjunto, aunque lo intentara. Aunque tu voz suena diferente. Solía ser un poco más. Ídoles no terminó la frase, pero sospeché que quería decir lo ronco que sonaba. Mis cuerdas vocales apenas funcionaban en ese momento, por lo que mi voz era simplemente horrible. Al menos ahora podía hablar como una persona normal. Pero no podía decirle que había ascendido en las filas de los no muertos, así que se me ocurrió una excusa. Me lastimé la garganta, pero ahora estoy mejor. Lo lamento. Eso era algo bastante común. Ídoles no me cuestionó. ¿En serio? Estoy encantado de escucharlo. Parece ser un aventurero, pero yo también soy un caballero, así que entiendo qué tipo de daño pueden causar los monstruos. Tienes suerte de que no haya sido permanente, dijo, ofreciendo su simpatía. La clase más alta de santos podía curar heridas que los hechizos de recuperación normales y la divinidad no podían, pero rara vez ofrecían su ayuda a un caballero o aventurero. Cuando me consideró afortunado, eso es lo que quiso decir. Sí, supongo. Asentí. Él asintió y luego pareció recordar algo. Y bien, ¿qué te trae por aquí? Supongo que me buscaste por algo. Así es. La última vez que nos vimos, mencionaste que estabas buscando a tu hermana. Creo que dijiste que su nombre era Rina Rogue. Ah, sí. ¿La encontraste? Ídole se acercó a mí. Casi parecía que estaba a punto de agarrarme por el cuello y sacudirme, pero mantuvo la calma. Su rostro, sin embargo, no podría haber estado más cerca. Su hermosa tez se acercó con tanta fuerza que me hizo saltar. Sí, probablemente. ¿Probablemente? ¿Qué significa eso? La Rina que conozco me dijo que su apellido es Rupage. Ya veo, ese es un nombre diferente. ¿No la encontraste entonces? ¿Qué te impulsó a investigarla en primer lugar? Su nombre era diferente porque tenía toda la intención de ocultar su identidad, por lo que no querría revelarlo cuando se le preguntara en circunstancias normales. El hecho de que supiera quién era ella debe haber parecido antinatural. Ídoles me miró con los ojos entrecerrados, pero no parecía tan desconfiado. Decidí ser honesto. No investigué nada. Ella me lo dijo cuando le pregunté. Soy un aventurero de esta ciudad y ella es la única Rina que conozco. Te mencioné cuando estuve charlando con ella recientemente y ella dijo que eras su hermano. ¿En serio? Preguntó Ídoles, aliviado. Mis disculpas por pensar que eras sospechoso. Está bien, todos se preocupan por su familia. No te sientas mal, le dije. Esto puede ser grosero, pero eres mucho más amable de lo que pareces, respondió Ídoles, confundido. Quizás eso fuera cierto. No lo creo, pero en esta ocasión acudí a él puramente por buena voluntad, así que sabía por qué se veía así. Soy simplemente normal. Entonces, tengo un mensaje para ti de parte de Rina. Le dije la hora de reunión que deseaba. Ese sería un mal momento. Pronto debo regresar a la capital por un tiempo, pero tal vez en otra ocasión. ¿Puedes entregarle un mensaje a Rina de mi parte? Puedo pagarte, ofreció. Estaré feliz de hacerlo gratis. De todos modos, le debo una a Rina, dije. Sin ella, tal vez no estaría aquí. Podría dejar tu mensaje en el foro del gremio o cualquier otra cosa que necesites. ¿Le debes una? Me gustaría escuchar la historia detrás de eso, pero puedo esperar para preguntarle. Entonces, por favor, asegúrate de decírselo, instruyó Ídoles. Me dijo la próxima vez que estaría en Maal, y el lugar donde estaría esperando y luego se fue. La hora señalada era dentro de aproximadamente un mes. No pensé que los caballeros tuvieran tantos descansos, pero tal vez tenían más tiempo libre del que esperaba. No lo sabía, pero me dirigí al gremio para dejarle el mensaje a Rina. Sabía dónde estaba su posada, pero cuando nos encontramos en el mercado, ella dijo que exploraría una mazmorra más tarde. Esta era la forma más segura para que ella lo recibiera. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa. ステイクールキリト